Estás en peligro. Huye y no le digas nada a tu hija. Esa voz irrumpió desde el auricular justo durante la cena de Navidad. El calor de la velada contrastó con la advertencia helada proveniente de un número desconocido. Decidí confiar en aquel extraño, y huí. Esa decisión desenterró secretos familiares donde la traición se disfrazaba de preocupación. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El teléfono vibró sobre la superficie arañada de mi mesa de café, y el nombre de Clementine iluminó la pantalla como una acusación. Lo observé durante 2 tonos completos antes de contestar. 3 meses. Eso era lo que había pasado desde la última vez que hablamos. Papá, te he echado tanto de menos. Su voz fluyó por el altavoz, espesa como la miel, dulce como el veneno. Nicholas y yo queremos que vengas a cenar en Navidad. Ha pasado demasiado tiempo. Caminé hacia la ventana y apoyé la frente contra el cristal frío. La lluvia caía formando líneas que difuminaban las luces de Portland en manchas de acuarela. Algo en su tono me hizo apretar la mandíbula. 3 meses, dije, manteniendo la voz firme. No has llamado en 3 meses, Clementine. Lo sé, respondió apresurada, atropellando las palabras como si quisiera saltar obstáculos. El trabajo ha sido una locura, pero la familia es importante. Por favor, ven. Te necesitamos aquí. Necesitamos. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros, dándome vueltas en la cabeza como cuando revisaba discrepancias en los libros contables. Mi hija nunca había sido buena ocultando cosas. Cuando tenía 7 años y rompió mi lámpara de lectura, su confesión salió de su boca antes de que yo siquiera notara el daño. Ahora tenía 34, y aquella niña transparente se había convertido en alguien que apenas reconocía. ¿A qué hora? Pregunté tras una pausa que se hizo demasiado larga. A las 6. No llegues tarde. Su voz subió de tono, más rápida, más nerviosa. Y papá, ponte algo bonito. Cuando colgó, me senté en la pequeña mesa de mi cocina, en ese apartamento que se había convertido en mi mundo hacía 2 años. El lugar olía a café instantáneo y a periódico viejo. Nada que ver con la casa donde cría a Clementine, la de los ventanales y el roble frente al jardín, donde ella construía casitas de hadas cuando era niña. Esa casa ahora le pertenecía a ella y a Nicholas, al menos en todo menos en los papeles legales. Temporal, habían dicho cuando se mudaron, solo hasta que el negocio de construcción de Nicholas despegue. Solo hasta que ahorremos para nuestro propio hogar. Les creí, porque quise hacerlo. Porque después de que mi esposa Margaret falleciera, aquella casa se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Y tener a mi hija cerca parecía un regalo. Saqué el álbum de fotos del estante, su cubierta de cuero gastada por los años. La joven Clementine me sonreía desde una docena de imágenes, con dientes separados a los 6, larguirucha a los 12, radiante con su toga de graduación de secundaria. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo el calor se había vuelto cálculo? Las señales estaban allí, si hubiera querido verlas. Hace 3 semanas, Nicholas me había acorralado en lo que solía ser mi garaje. ¿Aún tienes esa póliza de seguro de vida? Preguntó, tratando de sonar casual mientras reorganizaba mis herramientas. La grande, la del despacho contable donde trabajabas. 850.000, respondí, observando cómo sus ojos se iluminaban como fichas de tragamonedas ganadoras. Eso es sólido. Muy sólido, asintió, pasando la mano por mi banco de trabajo. Clementine es la beneficiaria, ¿verdad? Luego, el mes pasado, Clementine empezó a preguntarme por mi testamento. Preguntas supuestamente inocentes durante el café, pero nada casuales. ¿Lo has actualizado últimamente, papá? Desde que mamá falleció, sus dedos trazaban el borde de la taza, evitando mi mirada. Es importante tener esas cosas al día. Cerré el álbum y volví a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada. 67 años, barba gris cuidadosamente recortada,
ojos que habían pasado 40 años encontrando errores en las cuentas de otros. Esos ojos me habían enseñado a confiar en los patrones, a reconocer cuando algo no cuadraba. Y esto no cuadraba. 3 meses de silencio, y luego una invitación navideña cargada de alegría forzada y urgencia desesperada. Las preguntas de Nicholas sobre el seguro. Las insinuaciones de Clementine sobre la herencia. Las dispuse mentalmente como columnas en una hoja de cálculo, y el total apuntaba a un lugar al que no quería mirar. Pero iba a ir de todas formas, porque a pesar de todo, a pesar del presentimiento que se enroscaba en mi estómago como alambre de púas, una parte ingenua de mí aún tenía esperanza. Esperaba que la voz de mi hija se suavizara al verme. Esperaba que esa invitación significara que recordaba quién era yo, quienes habíamos sido antes de que Margaret muriera y todo se torciera. Tomé el bolígrafo rojo del escritorio y marqué el 24 de diciembre en el calendario que colgaba junto al refrigerador. El círculo que dibujé parecía un blanco de tiro. 3 semanas de espera. 3 semanas para cargar con ese nudo de angustia en el pecho. 3 semanas para preguntarme si era paranoia, o si mi instinto de contador para detectar fraudes finalmente se estaba volviendo contra la persona que más amaba. La lluvia arrecia, golpeando contra la ventana con ritmo constante. En algún lugar allá afuera, en mi antigua casa con sus luces cálidas y habitaciones familiares, mi hija y su esposo estaban planeando algo. Podía sentirlo, como se siente el cambio del clima en los huesos. Toqué la fotografía una vez más. Clementine, con 8 años, sosteniendo una tarjeta del Día del Padre hecha con cartulina y brillantina. El mejor papá del mundo, decía con letras torcidas. ¿Qué estás planeando, Clementine? Susurré al apartamento vacío. La pregunta cayó en el silencio, sin respuesta. Pero el 24 de diciembre llegaría, lo quisiera o no. La Nochebuena se posó sobre Portland como una manta húmeda. Estaba sentado en el coche frente a la casa, mi casa, aunque hacía 2 años que no lo sentía así, viendo cómo la lluvia dibujaba patrones abstractos en el parabrisas. Las ventanas brillaban con una luz amarilla y cálida, pero la imagen me llenaba de frío en lugar de consuelo. 3 semanas habían pasado arrastrándose desde la llamada de Clementine. 3 semanas de sueño interrumpido y pensamientos que daban vueltas sin fin. Ahora el momento había llegado, y cada instinto dentro de mí gritaba que debía marcharme. En cambio, apagué el motor y salí bajo la lluvia. El sendero hacia la puerta parecía más largo de lo que recordaba. Mi dedo dudó sobre el timbre, pero antes de presionarlo, Clementine abrió la puerta. Llevaba un vestido rojo, un collar de perlas en el cuello y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Papá, viniste», dijo, abrazándome con un gesto ensayado. Su perfume, floral y costoso, me hizo picar la nariz. «Entra, entra. Debes estar helado». El comedor estaba dispuesto con la vajilla fina de Margaret, esa que yo mismo había guardado en cajas al irme. Velas parpadeaban en candelabros de plata. Nicholas estaba junto al aparador, sirviendo vino en copas de cristal con una precisión teatral. Otis asintió, logrando que mi propio nombre sonara como un insulto. «Me alegra que pudieras venir». No me lo habría perdido, mentí, mientras me sentaba en la silla que Clementine me indicó, una que quedaba de espaldas a la puerta. No me gustó eso. La cena comenzó con una charla superficial que se sentía como caminar por un campo minado. Clementine me preguntó por mi apartamento con una alegría tan frágil que era obvio que no le importaba la respuesta. Nicholas apenas habló. Solo me observaba con unos ojos que recordaban a los de una serpiente calculando la distancia antes de atacar a una rata. «Papá, apenas tocaste tu vino», dijo Clementine inclinándose hacia adelante, levantando una botella distinta de aquella desde la que Nicholas había servido antes. «Déjame servirte más. Este vino es especial». «Prefiero agua, en realidad», respondí, cubriendo mi copa con la mano. La mandíbula de Nicholas se tensó. «Tu hija se tomó la molestia de buscar este vino especialmente para ti. No insultes su esfuerzo». El filo en su voz hizo que algo hiciera clic en mi mente.
Observé cómo la mano de Clementine temblaba ligeramente al dejar la botella sobre la mesa. Estaban insistiendo demasiado. ¿Por qué? Mi teléfono sonó, rompiendo la tensión. Número desconocido parpadeó en la pantalla. Disculpen, dije, poniéndome de pie y alejándome hacia el pasillo. Deslicé el dedo para contestar. ¿Hola? Estás en peligro. La voz sonaba ronca, urgente, distorsionada a propósito. Huye y no le digas nada a tu hija. Confía en mí. Vete ahora. La sangre se me heló. ¿Quién es? ¿Qué está? No hay tiempo. Márchate. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, mi mente de contador intentando procesar variables que no encajaban. Pero mi cuerpo entendió antes que mi cerebro. El corazón me golpeaba las costillas, las manos se me enfriaron. Me giré hacia el comedor. Clementine y Nicholas estaban quietos, observándome con la misma expresión tensa, contenida. La botella de vino descansaba entre ellos, el líquido oscuro atrapando el reflejo de las velas. Veneno. La palabra apareció en mi mente, nítida como texto impreso. Querían envenenarme. ¿Papá? La voz de Clementine se elevó, forzadamente dulce. ¿Todo bien? Me llevé una mano al pecho, jadeando. No fue difícil fingir. El miedo hace la mayor parte del trabajo por ti. ¿No puedes respirar? Siéntate, viejo. Nicholas se movió hacia mí rápido. Demasiado rápido. Sus manos extendidas. Déjame ayudarte. No me toques, gruñí, empujándolo con una fuerza que no sabía que aún tenía. Tropezó hacia atrás, golpeando la pared. La boca de Clementine se abrió, en una mezcla de sorpresa y furia. No pude distinguir cuál dominaba. Me abalancé hacia la puerta. Todavía llevaba el abrigo puesto, una parte de mí nunca se había comprometido del todo a quedarme. Mis dedos torpes lucharon con el cerrojo. Detrás de mí, escuché las maldiciones de Nicholas y a Clementine decir mi nombre, con una voz que podía ser de preocupación o de rabia. Y entonces estaba afuera, con la lluvia azotándome el rostro como agujas, corriendo hacia el coche con unas piernas que parecían no ser mías. Cerré las puertas con el seguro en cuanto entré, encendí el motor con las manos temblorosas. En el espejo retrovisor los vi, de pie en el porche. No corrieron tras de mí. No gritaron pidiendo ayuda. Solo se quedaron ahí, lado a lado, mirándome alejarme con expresiones que no podía descifrar desde esa distancia. Pero podía imaginarlas. Podía ver las calculadoras girando detrás de sus ojos, los planes reajustándose, la decepción de saber que su padre, su objetivo, se les había escapado. Conduje por calles empapadas, sin rumbo hacia mi apartamento, solo dando vueltas. Mi mente corría más rápido que los limpiaparabrisas. La llamada anónima, el vino, la agresión de Nicholas, el temblor de manos de Clementine. El teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Me detuve en el estacionamiento vacío de un supermercado, la lluvia golpeando el techo como acusaciones. Mi dedo flotó sobre la pantalla. Cada instinto afinado por 40 años de auditorías me decía que respondiera, que reuniera información, que entendiera la magnitud de lo que enfrentaba. Toqué la pantalla. Sí, querían envenenarte, dijo la voz distorsionada, más calmada ahora, más controlada. Busca un lugar seguro. No confíes en ellos. Espera, alcancé a decir, pero la línea volvió a cortarse. Me quedé en la oscuridad del coche, la lluvia martillando el techo, mirando el teléfono en mi mano. El registro de llamadas mostraba 2 entradas del número desconocido. 2 advertencias. 2 intervenciones. Alguien allá afuera sabía lo que mi hija planeaba. Alguien había decidido salvarme la vida. ¿Pero quién y por qué? El padre vulnerable que había entrado en aquella casa 1 hora atrás ya no existía. En su lugar había algo más frío. Algo que sabía seguir rastros de dinero, encontrar patrones, construir casos a partir de fragmentos de evidencia. Habían intentado matarme. Mi hija.
Mi Clementine. Me había mirado a los ojos mientras vertía veneno en una copa de vino destinada a mis labios. Encendí el motor de nuevo, secándome la cara con unas manos que ya no temblaban. Mi reflejo en el retrovisor parecía más viejo, más duro. El rostro de un hombre que acababa de descubrir la peor verdad posible. Y también el de un hombre que haría que ellos respondieran por ello. Conduje a casa por calles más vacías de lo normal para una Nochebuena. El edificio de apartamentos apareció entre la lluvia y la oscuridad como una fortaleza en la que no estaba seguro de poder confiar. Aparqué en mi lugar habitual. Me quedé un momento dentro del coche, respirando, recuperando el control, antes de subir las escaleras con unas piernas que se sentían desconectadas del cuerpo. Dentro, cerré todo. Cerrojo, cadena, incluso el pequeño pasador que nunca usaba. Luego me quedé de espaldas a la puerta, respirando con dificultad, escuchando mi propio pulso retumbar en los oídos. El apartamento se veía igual, la mesa desordenada, el sofá gastado, la lámpara proyectando una luz amarillenta sobre la alfombra descolorida. Pero ya no se sentía como un hogar. Solo como un refugio temporal mientras pensaba qué hacer. El teléfono pesaba en el bolsillo del abrigo como una granada activa. Lo saqué, lo puse sobre la mesa de la cocina y lo observé como si fuera una prueba de algo imposible. 2 llamadas de un número desconocido. 2 advertencias que habían salvado mi vida. Fui al baño, encendí la luz fluorescente y me miré al espejo. El mismo rostro de esa mañana, la misma barba gris, los mismos ojos cansados. Pero en mis labios noté un sabor amargo. Vino. Aquel vino especial con el que Clementine había insistido tanto. Toqué mi lengua. Sentí el residuo allí. No mucho, apenas un sorbo que había probado durante el brindis antes de la llamada. Pero suficiente. Suficiente para saber que la voz del teléfono decía la verdad. De vuelta en la cocina, saqué una servilleta limpia del cajón. Con cuidado, metódicamente, limpié el residuo de mis labios sobre el paño blanco. Una tenue mancha púrpura apareció. Doblé la servilleta, la guardé en una bolsa plástica de almacenamiento y la sellé. Luego escribí con marcador sobre ella. 24 de diciembre de 2024. Intento de envenenamiento sospechoso. Mi mano no tembló al escribirlo. Eso me sorprendió. Guardé la bolsa en el cajón de verduras del refrigerador, detrás de la lechuga marchita que siempre olvidaba tirar. No era una preservación perfecta de evidencia, pero era mejor que nada. 40 años de auditorías me habían enseñado algo. Documenta todo. Conserva el rastro. Asume que necesitarás pruebas después. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Preparé café. Dormir era imposible. Me senté en la mesa con un bloc de notas y comencé a escribir todo lo que recordaba. Las horas, las palabras exactas de las llamadas, las expresiones de Clementine, el lenguaje corporal de Nicholas, la etiqueta del vino. Hacia las 3 de la mañana me di cuenta de que había llenado 4 páginas con observaciones, escritas en las columnas ordenadas que había perfeccionado durante décadas de trabajo contable. La mañana de Navidad llegó gris y fría. Me quedé dormido en la silla, con la cabeza apoyada sobre la mesa y el bloc de notas pegado a mi mejilla. El timbre de la puerta me despertó, agudo e insistente. Miré por la mirilla. Clementine y Nicholas estaban en el pasillo, con idénticas expresiones que pretendían parecer preocupación. Clementine llevaba vaqueros y un suéter, Nicholas, su ceño habitual bajo una sonrisa forzada. Abrí la puerta solo lo que permitía la cadena, bloqueando el espacio con mi cuerpo. Papá, estábamos tan preocupados, dijo Clementine, inclinándose hacia adelante, tratando de mirar más allá de mí, dentro del apartamento. ¿Estás bien? ¿Qué pasó anoche? Estoy bien, respondí, con una voz plana, sin emoción. Solo necesitaba descansar. Nicholas cambió de postura y vi cómo se le tensaba la mandíbula. Nos diste un susto de muerte. Deberíamos llevarte al médico. Abre la puerta. Algo en la forma en que lo dijo, como una orden, no una sugerencia, hizo que mi espalda se enderezara.
He dicho que estoy bien. Vete a casa, Nicholas. Pero papá, tenemos que hablar sobre... empezó Clementine. No hay nada de qué hablar. La miré directamente, observando cómo se le contraían las pupilas. Adiós, Clementine. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Los escuché quedarse allí un largo momento. Luego, la voz baja y furiosa de Nicholas. Olvídalo. Vámonos. A través de la mirilla los vi marcharse. En la entrada del edificio, Nicholas golpeó la puerta con tal fuerza que la oí desde el tercer piso. Clementine le tocó el brazo, dijo algo que no alcancé a escuchar. Él se soltó de un tirón. No parecían preocupados. Parecían frustrados. Pasaron 3 días como si caminara entre la niebla. Fui a trabajar al pequeño despacho contable donde hacía consultorías a medio tiempo. Archivaba papeles, revisaba hojas de cálculo, fingía normalidad mientras mi cerebro analizaba sin descanso lo que sabía frente a lo que podía probar. En el tercer día, el 28 de diciembre, alrededor del mediodía, sonó el teléfono. Número desconocido. Esta vez contesté en el primer tono. Sí, querían envenenarte, dijo la misma voz distorsionada, más tranquila ahora, casi impersonal. Ten cuidado. No confíes en ellos. Espera, dije, apretando el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes esto? Cuídate la espalda. Una pausa. Están desesperados. La línea se cortó. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando el historial de llamadas. 3 advertencias. 3 intervenciones de alguien que sabía cosas que no debía saber. Pero esa tercera llamada me había dado algo que las 2 anteriores no, confirmación. No solo de que estaba en peligro, sino de que el peligro era real, continuo, impulsado por algo más profundo de lo que había comprendido. Están desesperados. Saqué el bloc de notas y empecé una nueva página. Escribí en la parte superior, ¿por qué? Clementine había estado distante durante meses antes de la invitación. Nicholas había preguntado por el seguro de vida. Ambos habían hecho comentarios sobre mi testamento, pero había asumido que solo eran buitres impacientes, esperando que el viejo muriera. La palabra desesperados implicaba otra cosa, no solo codicia, sino urgencia, necesidad. Encendí mi portátil, entré a mi cuenta bancaria y revisé los detalles de mi póliza de vida. $850,000. Clementine seguía figurando como beneficiaria. Nunca lo había cambiado desde que Margaret murió. Eso ya era motivo suficiente para matar. Pero la desesperación significaba que no podían esperar, que no dejarían que la naturaleza siguiera su curso. Algo los estaba empujando, obligándolos a actuar. Necesitaba saber qué. Tomé el teléfono, abrí el navegador y escribí, Detective Privado Portland, Oregón. Los resultados llenaron la pantalla como un mapa hacia las respuestas que necesitaba. Leí reseñas, tomé notas en el blog, comparé valoraciones y precios. Encontré uno prometedor. Eric Harper es detective de policía, especializado en casos domésticos y fraudes. Marqué el número antes de darme tiempo a dudar. Harper Investigations, respondió una voz ronca, cansada pero alerta. Mi nombre es Otis Andrews. Necesito que investigue a mi hija y a su esposo. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, como si hablara en otro idioma. Creo que intentaron matarme. Hubo una pausa al otro lado. Luego, tengo tiempo mañana a las 10. ¿Puede venir a mi oficina? Estaré allí, dije. Cuando colgué, me quedé mirando la lista que había escrito antes. Evidencia necesaria. Preguntas sin responder. Amenazas sin resolver. Añadí un quinto punto al final, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que marcó la hoja de debajo. Hacer que paguen. Las palabras quedaron grabadas contra el papel blanco. Definitivas. Finales. Las observé un buen rato, esperando que apareciera la culpa, la duda o algún vestigio de compasión.
esperando sentirme como el padre que alguna vez empujó a su hija en los columpios y le curó las rodillas raspadas. Nada. Solo una claridad fría y absoluta. Y la certeza de que la hija que amé había decidido que valía más muerto que vivo. Mañana empezaría a construir el caso contra ella. Esa noche me aseguraría de sobrevivir lo suficiente para verlo terminado. La oficina de Eric Harper estaba sobre un restaurante vietnamita en el noreste de Portland, y el olor a sopa subía por el suelo. El espacio era pequeño, lleno de cajas de archivos y un escritorio que había visto mejores décadas. Eric también parecía haberlas visto. 50 y tantos años, rostro curtido y surcado de líneas, ojos que me evaluaban con la neutralidad de quien ya lo ha escuchado todo 2 veces. Había pasado 2 días preparándome para esa reunión, pidiendo cita, organizando notas, ensayando cómo explicar que mi hija quería matarme sin sonar paranoico. Señor Andrews, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Cuénteme qué está pasando. Lo hice de forma metódica y cronológica, como si presentara los resultados de una auditoría, la llamada, la invitación a cenar en Navidad, el vino, las advertencias anónimas, el enfrentamiento en la puerta. No omití nada, ni siquiera mis propias dudas sobre si podía probarlo. Cuando terminé, Eric se recostó en la silla, analizándome. Entienda algo, no puedo hacer nada ilegal por usted. Pero si ellos están haciendo algo ilícito, lo descubriré. Solo obsérvelos. Saqué el sobre que había preparado, fotografías impresas de Clementine y Nicholas, su dirección, el horario de trabajo de él, el de la tienda donde trabajaba ella. Documente todo. Necesito saber con qué estoy tratando. Él revisó las fotos, asintiendo despacio. Esto costará unos 2.500 por la primera semana. Incluye vigilancia, revisión de antecedentes y una investigación financiera si puedo acceder a registros públicos. Extendí el cheque sin dudar. Se lo entregué junto con el sobre. Eric guardó el cheque y me miró a los ojos. Señor Andrews, si sospecha un intento de asesinato, debería acudir a la policía. ¿Con qué pruebas? Manteniendo la voz firme. ¿Una servilleta y una llamada anónima? No. Necesito pruebas sólidas primero. De acuerdo, asintió. Se levantó y me ofreció la mano. Estaré en contacto. Después de salir de su oficina, me senté en el coche unos minutos, las manos en el volante, preguntándome si acababa de desperdiciar $2.500 persiguiendo fantasmas. Luego conduje hasta el almacén del lado este, donde había guardado las cajas de la casa cuando Clementine y Nicholas se mudaron. El lugar olía a cartón y polvo. Tiré de la cadena para encender la única bombilla. Escaneé las pilas de cajas hasta encontrarlas etiquetadas como Oficina N. Ruiz. Nicholas había dejado allí carpetas cuando se instalaron en mi casa, documentos de su empresa, contratos, papeles que había prometido recoger después. Él nunca había recogido aquellos papeles. En su momento no le di importancia. Ahora me preguntaba qué secretos podían esconder esas páginas olvidadas. De regreso en mi apartamento, extendí el contenido sobre el suelo del salón. Solicitudes de préstamos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, contratos de bienes raíces de negocios que nunca se concretaron, cartas de agencias de cobro. Tomé un resaltador y mi calculadora y hice lo que había hecho durante 40 años, seguir el dinero. 2 horas después, la imagen emergió como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Nicholas había invertido en un negocio de compra y reventa de casas junto a un socio que había desaparecido con todo el capital. Para cubrir las pérdidas, pidió dinero con tarjetas de crédito, luego recurrió a prestamistas más turbios para pagar esas tarjetas. Recibos de apuestas, casinos, partidas de póker, todo indicaba a dónde se había ido el dinero después. Sumé 3 veces para asegurarme. $95.000 en deudas. La mayoría con personas cuyos nombres no aparecían en ningún documento oficial, lo que significaba que no eran del tipo que perdona. La semana pasó arrastrándose. Iba al trabajo, regresaba a casa, esperaba la llamada de Eric. Por las noches permanecía despierto,
escuchando en mi cabeza la voz de mi hija diciéndome que los había asustado a muerte, cuando en realidad lo que había hecho era sobrevivir a su intento de asesinarme. El 6 de enero, Eric llamó. ¿Puede reunirse conmigo en el centro? En la cafetería de Morrison. 30 minutos después, me sentaba frente a él en una cabina. Tenía una carpeta gruesa de documentos y una expresión que decía que había encontrado justo lo que yo le había pagado por encontrar. Su yerno tiene un problema con el juego, dijo sin rodeos. Uno serio. Asiste a partidas clandestinas en el distrito industrial todos los martes y viernes. Se comenta que debe dinero a gente muy desagradable. ¿Cuánto? No puedo decirlo con exactitud, pero según lo que he observado y lo que me han contado, hizo una pausa, digamos que su seguro de vida cubriría la deuda perfectamente. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. ¿Y mi hija? Eric deslizó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. Esto fue obtenido legalmente. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que si una persona en la conversación sabe que está siendo grabada, la grabación es admisible. Mi socio fue esa persona. ¿Qué hay en ella? Escúchelo usted mismo. Presionó play. Sonó estática y luego, las voces. Nicholas primero. Si el viejo finalmente muriera, todos nuestros problemas se resolverían. El dinero del seguro, la casa, todo. Luego Clementine. Mi hija. Su voz, vacilante pero clara. No lo digas así, pero sí, necesitamos ese dinero, Nicholas. Eric dejó que la grabación continuara un minuto más. Nicholas quejándose de los cobradores, Clementine preguntando si podían acelerar las cosas, Nicholas riéndose con ese tono oscuro y diciendo que ya estaba trabajando en ello. Me quedé helado, con la taza de café olvidada en la mano. Escuchar su voz. Escucharla estar de acuerdo. Escucharla reducida a alguien que veía en su padre una solución financiera. Eric se inclinó y detuvo la grabación. Lamento que haya tenido que oír eso. Pero ahora lo sabe. Ahora sé exactamente quiénes son, respondí, con una voz que sonó como hielo resquebrajándose. Él me pasó la carpeta. Informe completo. Fotos de vigilancia, registros financieros a los que tuve acceso público. La grabación está también en una memoria USB. Es suyo. Tomé la carpeta y la apreté contra el pecho, como un escudo. Gracias. Una cosa más, dijo Eric, con el rostro suavizado. Sea lo que sea que planea hacer con esto, hágalo con cabeza. No deje que la rabia lo vuelva estúpido. Soy contador, respondí. Nosotros no hacemos estupideces. Hacemos métodos. De vuelta en casa, extendí el informe de Eric sobre la mesa de la cocina. Las fotos mostraban a Nicholas entrando en un almacén por la noche y saliendo horas después, derrotado. Los documentos financieros confirmaban la espiral de deudas. La grabación esperaba en la memoria USB. Tomé el teléfono, busqué entre mis contactos y encontré el número del abogado de herencias que había usado cuando Margaret murió. Necesitaba cambiar mi testamento de inmediato. Eliminarlos por completo antes de que tuvieran otra oportunidad. Pero incluso mientras miraba el número del abogado, supe que eso no bastaba. Las medidas defensivas no apaciguarían lo que había crecido dentro de mí, ese vacío helado donde antes habitaba el amor paternal. Dejé el teléfono, abrí el portátil y escribí, Ley de Herencias Oregón. Leí sobre cómo se transfieren los bienes tras la muerte, cómo desalojar legalmente a inquilinos, cómo recuperar una propiedad, y luego, sobre las leyes de fraude financiero. Aprendí que constituía un delito procesable. La investigación se extendió hasta la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas. El café se enfrió en la taza. No lo noté. Ya no estaba construyendo una defensa. Estaba construyendo algo más grande. Un plan. Un plan que les quitaría todo aquello por lo que habían intentado asesinarme. Un plan que les haría entender exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que valía más muerto que vivo. La carpeta de Eric yacía abierta junto al portátil.
El rostro de Clementine me sonreía desde una de las fotos de vigilancia, ajena a que la observaban. ¿Querías que desapareciera? Susurré a la fotografía. Ahora desearás que me hubiera ido. 3 días de investigación me llevaron hasta aquí, el piso 14 de un edificio del centro de Portland, sentado frente a una mesa de conferencia reluciente, frente a Delphine Connor, abogada de herencias. La lluvia recorría los ventanales del piso al techo, volviendo la ciudad una pintura impresionista de grises y sombras. Había pasado esos 3 días leyendo reseñas, verificando credenciales, preparando mi presentación. Ahora desplegaba el informe de Eric sobre la mesa como si fuera una mano ganadora de cartas. Fotos de vigilancia, documentos financieros, la memoria USB con la grabación incriminatoria. Delphine tendría poco más de 50 años, traje impecable, mirada aún más afilada. Tomó la transcripción de la grabación, la leyó 2 veces sin expresión y luego la dejó exactamente donde estaba. Señor Andrews, dijo con una voz que mezclaba profesionalismo y compasión medida, entiendo sus sospechas. Pero legalmente no podemos probar un intento de asesinato con esto. La grabación habla de su muerte de forma hipotética. El residuo del vino, sin testigos ni documentación médica, no convencerá a un fiscal. Ya lo esperaba. Aún así, fue como tragar vidrio. Entonces, ¿se salen con la suya? Pregunté. Penalmente, probablemente sí, respondió, inclinándose hacia adelante. Pero podemos hacer que sus vidas sean muy difíciles por la vía civil. Cambie su testamento. Elimínelos del seguro. Desalójelos de su propiedad. Querían su dinero. Asegúrese de que nunca vean un solo centavo. Una satisfacción fría se extendió por mi pecho. ¿Qué tan pronto podemos hacerlo? Revisó su agenda, la luz de la tableta reflejándose en sus ojos. La revisión del testamento hoy. El cambio del seguro, inmediato. La notificación de desalojo, Oregón exige 30 días, pero podemos presentar los documentos ahora. Hágalo, dije. Todo. Las siguientes 2 horas se sintieron como una cirugía. La asistente legal de Delphine trajo formularios, fue testigo de firmas y autenticó documentos mientras yo reescribía mi futuro con tinta y lenguaje jurídico. El testamento fue lo primero. Observé cómo mi pluma tachaba el nombre de Clementine, la hija a la que había criado, amado y en la que había creído, para escribir en su lugar: Portland Community Foundation, Oregon Food Bank, programas locales de alfabetización, organizaciones que de verdad ayudaban a las personas en lugar de tramar asesinatos. Mi mano no tembló. ¿Estás seguro?, preguntó Delphine, observándome. Esto es permanente. Intentó envenenarme por dinero, respondí, mirándola a los ojos. Estoy seguro. Luego vino el seguro de vida. Llamé a la compañía desde la oficina de Delphine, su presencia otorgando peso y formalidad a la transacción. La representante en la línea tramitó mi solicitud con una eficiencia indiferente. $850.000. Ya no serían la red de seguridad de Clementine. Nuevo beneficiario, las mismas organizaciones benéficas que heredarían todo lo demás. Efectivo de inmediato, confirmó la representante. Debería recibir la documentación en 5 días hábiles. Gracias, dije, y lo sentí de verdad. El aviso de desalojo fue lo último. Delphine lo redactó personalmente, repasando la normativa de inquilinos de Oregón mientras yo esperaba. 30 días de preaviso requeridos por ley, pero el reloj empezaba a contar ese mismo día. Van a pelear esto, dijo, imprimiendo la versión final. Prepárese. Lo estoy. En la oficina de correos, de camino a casa, envié el aviso por correo certificado, con acuse de recibo, creando un rastro documental que resistiría en los tribunales. La empleada postal lo procesó sin interés, sin saber que estaba manejando el primer golpe en una guerra que mi hija había iniciado. De vuelta en mi apartamento, esperé, hice café, revisé los documentos que Delphine me había entregado, copias de todo, organizadas en una carpeta que pesaba a final. A las 6:15 de esa tarde sonó el teléfono. El nombre de Clementine en la pantalla.
Dejé que timbrara 2 veces mientras me componía y respondí. ¿Qué es esto? Su voz entró chillona, temblando entre el pánico y la rabia. ¿Un aviso de desalojo? Papá, no puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Sé lo que planeaste, Clementine. Silencio. Luego, estás siendo cruel. No hemos hecho nada malo. Estás paranoico y... La grabación dice lo contrario. Mantuve la voz nivelada, sin emoción. Tú y Nicholas querían verme muerto por el dinero del seguro. Sé lo que planearon. Lárguense de mi casa. Corté la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa con suavidad. Sin manos temblorosas, sin segundas dudas. Solo la fría certeza de haber hecho lo necesario. El teléfono vibró. Mensaje de texto de Clementine, te vas a arrepentir. Hice captura de pantalla. La guardé en la carpeta de evidencias de mi portátil. Luego llegó otro mensaje, de un número distinto, pero con el tono inconfundible de Nicholas. Esto no ha terminado, viejo. Captura. Guarda. Documentarlo todo. Llamé a Eric Harper. Van a contraatacar. Necesito que sigas vigilándolos. Algo me dice que cometerán errores cuando estén desesperados. Ya estoy en ello, dijo Eric. La gente desesperada se descuida. Lo pillaremos. Tras colgar, saqué mi blog legal. Escribí arriba, próximos pasos, prepararse para el contraataque. Lo subrayé 2 veces. El trueno rodó sobre el cielo de Portland, haciendo vibrar mis ventanas. Tormenta afuera y adentro. Pero yo estaba listo. Por primera vez desde aquella cena de Nochebuena, sentí que tenía la posición alta. Habían intentado matarme por el dinero que me llevó 40 años a ahorrar. Ahora ese dinero haría algo bueno en el mundo, y ellos no obtendrían nada salvo las consecuencias de sus actos. Me quedé junto a la ventana, mirando cómo la lluvia volvía. En algún lugar, en mi casa, que pronto volvería a ser mía, Clementine y Nicholas comprendían que su plan se había derrumbado. El padre al que habían subestimado como presa fácil se había convertido en otra cosa, un problema que no podían resolver. La carta certificada llegó exactamente una semana después, en una mañana gris de enero que hacía juego con mi ánimo. Sabía lo que era antes de abrirla. Delpine me había advertido que esperara represalias. Aún así, verlo en lenguaje jurídico lo hizo real. Demanda por incumplimiento de contrato verbal y enriquecimiento injusto. Clementine Andrews y Nicholas Ruiz, demandantes. Otis Andrews, demandado. Me estaban demandando, alegando que yo les había prometido la casa, que habían invertido miles en reparaciones y reformas, que desalojarlos violaba un acuerdo verbal. Mentiras. Pero mentiras presentadas formalmente, lo que significaba que debía responder. Llamé de inmediato a Delpine. Alegan que les prometió la casa verbalmente, dijo con tono profesional, y que pagaron las reformas. Es la táctica estándar de la desesperación. Todo es falso. Abrí mis registros bancarios en el portátil, ya buscando comprobantes. Tengo pruebas de que pagué cada cosa. Entonces lo probaremos en el tribunal. Su voz tenía la calma de quien ya libró esas batallas. Siga documentándolo todo. Cualquier amenaza, cualquier acoso, fotográfielo, guárdelo, envíemelo. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente encontré la primera nota pegada a la puerta de mi apartamento. Letras de imprenta en papel blanco, retira el desalojo o atente a las consecuencias. La fotografié con la aplicación de sello de tiempo antes de tocarla, la sellé en una bolsa plástica y la añadí a mi creciente colección de pruebas. Esa tarde instalé una pequeña cámara de seguridad inalámbrica sobre mi puerta, de las que graban en la nube y envían alertas al teléfono. $40 en la tienda de electrónica, valía cada centavo por la documentación que aportaría. 2 días después, regresé a casa y encontré mi buzón forzado, el correo desparramado por el vestíbulo. Grabé vídeo de los daños antes de tocar nada y llamé al administrador del edificio para registrar el incidente.
Probablemente críos, dijo, pero ambos sabíamos que no. Llamé a Eric. Están subiendo el tono. Necesito que cabes más hondo. Encuentra todo sobre Nicholas. Cada transacción, cada negocio, cada mentira. Eso llevará tiempo, advirtió. Y dinero. Tengo ambas cosas. Ya no me importaba el costo. Esto había dejado de ser solo protegerme. Se trataba de asegurarme de que pagaran por lo que intentaron hacer. Encuéntralo todo. Eric cumplió una semana después. Nos reunimos en la misma cafetería donde me había puesto la primera grabación. Esta vez, la carpeta que deslizó por la mesa era más gruesa, más pesada, con documentos que lo cambiarían todo. Su yerno está metido en algo más grande, dijo Eric en voz baja, aunque los clientes más cercanos estaban a 3 mesas. Ha estado orquestando una estafa inmobiliaria, propiedades falsas, empresas pantalla, todo el paquete. Me incliné hacia adelante. ¿De cuánto estamos hablando? Al menos $180.000 de 6 inversionistas distintos. Abrió la carpeta, registros corporativos, estados bancarios, declaraciones de víctimas. Les vendió propiedades que no existen, creó LLC con direcciones falsas, forjó documentos, cobró depósitos y desapareció. Fraude clásico. Sentí algo moverse en el pecho. No sorpresa, Nicholas siempre me pareció deshonesto de raíz, sino una satisfacción helada al ver confirmado, con pruebas que podían encarcelarlo. Eso es delito, dije despacio. Eso es tiempo de prisión. Exacto, asintió Eric. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con esto? Lo pensé. La llamada desesperada de Clementine. Los mensajes amenazantes de Nicholas. Demandándome mientras intentaban intimidarme para que retirara el desalojo. La cena de Navidad en la que intentaron envenenarme por el dinero que necesitaban con urgencia. Lo llevaremos a las autoridades, dije al fin. Pero no todavía. Dejemos que se hundan más con la demanda y el acoso, y luego los enterramos por completo. La expresión de Eric insinuó aprobación. Estratégico. Darles suficiente cuerda. Exacto. En los días siguientes, el hostigamiento continuó. Aparecieron más notas bajo mi puerta. Cada una, fotografiada y preservada. Rayaron mi coche en el estacionamiento. Lo reporté tanto a la policía como a mi aseguradora, creando otro registro oficial. Cada incidente me enfurecía más, pero también me volvía más cuidadoso, más metódico. Trataba cada pieza de evidencia como traté las discrepancias en los libros durante mi carrera, documentadas, categorizadas, cruzadas, construyendo una línea de tiempo que mostraba un acoso en escalada a lo largo de semanas. La desesperación de Nicholas lo estaba volviendo descuidado, y el descuido generaba evidencia. Esa noche, extendí sobre mi mesa de cocina toda la investigación de fraude que Eric había recopilado. Los documentos detallaban cada transacción ilícita, nombres de víctimas, una maestra jubilada, una pareja joven que ahorraba para su primera casa, una familia inmigrante que soñaba con invertir en América. Nicholas no solo les había robado dinero, también les había robado los sueños. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero fluía a través de empresas fantasma antes de desaparecer en cuentas que él creía imposibles de rastrear. Las cadenas de correos electrónicos lo exhibían mintiendo, falsificando informes de inspección, inventando propiedades que solo existían en papel. Había dejado un rastro como migas de pan. Descuidado. Arrogante. Exactamente lo que necesitaba. Tomé el teléfono y busqué el contacto de la fiscalía que había guardado semanas atrás. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Aún no. Dejé el teléfono y abrí el portátil. Escribí un correo para Eric. Continuar vigilancia. Documentar cualquier nueva actividad fraudulenta. Preparar informe completo para las autoridades. Plazo, 2 semanas. Darles cuerda para que se ahorquen. Mientras escribía, escuché algo deslizarse por debajo de la puerta. El sonido del papel raspando el suelo. Vi el sobre blanco aparecer. Sin levantarme, terminé el correo y añadí.
También documentar todo acoso. Construyendo caso de acecho agravado. Lo envié. Luego me puse de pie, fotografié la nota a través de la mirilla para registrar la hora de llegada y la recogí con un pañuelo. Era más agresiva, última advertencia. La añadí a la carpeta de evidencias. 17 incidentes documentados ya. Volví al portátil y abrí la lista de contactos de la fiscalía. Leí los nombres, las especialidades, los casos que habían manejado. Encontré al fiscal que se ocupaba de delitos financieros y fraude. Pronto. Muy pronto haría esa llamada. Pero no todavía. No hasta que la demanda civil estuviera formalmente presentada. No hasta que Nicholas se comprometiera por completo con sus intentos de intimidarme. No hasta que ambos creyeran que aún podían ganar esta guerra. Entonces les mostraría lo que realmente significaba perder. Afuera, la lluvia seguía su percusión interminable contra las ventanas. Adentro, yo revisaba los documentos que los destruirían. No solo financieramente, sino también penalmente. Ellos habían intentado matarme por dinero. Ahora perderían todo por el dinero que ya habían robado. La simetría era perfecta. La justicia se sentía cerca. Cerré el portátil, apagué las luces y me fui a dormir con la satisfacción de alguien que, tras 40 años de contabilidad, sabía que la venganza, como los números, dependía de los detalles. 2 semanas de paciencia estratégica me habían traído hasta allí, un edificio gubernamental en el centro de Portland, sentado frente al fiscal adjunto Marcus Webb. 3 carpetas descansaban entre nosotros sobre su escritorio marcado por los años. Eran las pruebas que destruirían a Nicholas Ruiz por completo. Había pasado esas 2 semanas dejando que cavara su propia tumba. 17 incidentes de acoso documentados, una demanda en curso, cada acción añadiendo más cuerda para su caída. Ahora estaba listo para tirar de ella. Esto es exhaustivo, dijo Webb, hojeando la primera carpeta. Su expresión cambió del escepticismo profesional a una atención concentrada. Empresas fantasma, documentos falsificados, transferencias bancarias. ¿Cómo obtuvo todo esto? Investigador privado con licencia, respondí, con voz firme, profesional. Todo fue obtenido legalmente. Las víctimas están dispuestas a testificar. Webb asintió lentamente, ya pensando varios pasos por delante. Tendremos que coordinar con el FBI por las operaciones interestatales. Señor Andrews, su yerno enfrenta prisión seria. Ya no es mi yerno. Lo miré a los ojos. Es un criminal que intentó asesinarme por dinero de herencia. Webb arqueó las cejas, pero no me interrumpió mientras explicaba. La cena de Navidad, el intento de envenenamiento, las llamadas anónimas que me salvaron, la grabación en la que discutían mi muerte como una solución económica. Eso no podemos procesarlo sin pruebas físicas, dijo con cautela. Pero el caso de fraude es sólido. Deme 48 horas para revisar todo y presentarlo ante el gran jurado. Salí de su oficina sintiéndome más liviano que en meses. No feliz. La felicidad era demasiado simple para lo que sentía. Era más bien como ver finalmente equilibrarse una ecuación complicada. 3 días después, sonó mi teléfono. El nombre de Webb en la pantalla. Seguimos adelante, dijo. La orden de arresto se emitió esta mañana. El FBI se ha unido a la investigación. Las transferencias cruzan líneas estatales. Las empresas pantalla están registradas en Nevada y California. El fraude electrónico federal eleva esto considerablemente. ¿Por qué importa lo federal? Pregunté, aunque ya lo imaginaba. Otra liga de consecuencias. Los cargos estatales podrían darle 5 años. Federales, estamos hablando de 15 a 20, más restitución. Pausa. Están ejecutando la orden esta tarde. Pensé que querría saberlo. Y sí, quería saberlo. Colgué y me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando el teléfono. En algún lugar de la ciudad, las últimas horas de libertad de Nicholas se estaban agotando. La alerta apareció en mi celular a las 4:30.
Detenido administrador inmobiliario local por fraude de $180.000. Debajo, la foto policial de Nicholas. Ese ángulo que hace ver culpable a cualquiera, incluso al inocente. En su caso, la cámara no mentía. A las 6:15, alguien golpeó mi puerta con fuerza, golpes pesados, urgentes, desesperados. Miré por la mirilla. Clementine. Parecía haber envejecido 5 años en las 2 semanas desde la última vez que hablé con ella. El cabello desordenado, los ojos rojos e hinchados, el rímel corrido por las mejillas. Abrí la puerta solo lo que permitía la cadena. «Papá, por favor», su voz se quebró en esa palabra. «Arrestaron a Nicholas. Tienes que ayudarnos, retirar los cargos. Cometió errores, pero no es una mala persona. Cometió fraude», dije, con frialdad. «Robó a personas inocentes. Y ustedes dos planearon envenenarme». Su rostro palideció. «¿Qué? No, eso, nosotros nunca». «Tengo la grabación, Clementine», dejé que cada palabra cayera como piedra en agua quieta. Si el viejo finalmente muriera, todos nuestros problemas se resolverían. «Tus palabras». Ella se desplomó contra el marco de la puerta, sollozando. «Solo hablábamos. No lo decíamos en serio. Por favor, papá. Soy tu hija». Algo se agitó en mi pecho. Un viejo reflejo, el impulso de consolarla cuando lloraba, como cuando era niña y se raspaba las rodillas. Pero entonces recordé la copa de vino, la dulzura fingida en su voz por teléfono, la mirada vacía en aquella cena de Navidad mientras planeaba mi muerte. «Mi hija murió el día que decidió que matarme era aceptable», dije con voz serena. «Tú solo eres alguien que se parece a ella». Su rostro se desmoronó. Se giró y se tambaleó por el pasillo, una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio. La observé hasta que dobló la esquina. Luego cerré la puerta, la aseguré con el cerrojo y volví a mi vida. La audiencia de desalojo fue fijada para el día de San Valentín. A su manera, apropiado. Delpine y yo nos sentamos en la mesa del demandante mientras el abogado de Clementine y Nicholas argumentaba que habían invertido miles en la casa, que habían hecho mejoras, que merecían compensación. Delpine se puso de pie y presentó los registros bancarios, pruebas de que yo había pagado cada reparación, cada reforma, cada mejora. Recibos de 2 años atrás, declaraciones de contratistas, cheques cancelados. El mazo del juez cayó a las 11:30. El tribunal no encuentra mérito en las reclamaciones de los demandados. Tienen 10 días para desalojar la propiedad. Caso desestimado. En las escaleras del tribunal, Delpine me entregó la orden de desalojo. La lluvia había cesado. El sol de febrero rompía, por primera vez en días, entre las nubes de Portland. «Tienen 10 días», dijo. «Luego el alguacil los retirará si es necesario». Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Eric. Nicholas había salido bajo fianza. Su hermano pagó $50.000. Leí el mensaje 2 veces. Era algo esperado, pero inquietante. Un hombre enfrentando una condena federal, con su reputación destruida y nada que perder. Una combinación peligrosa. Respondí, mantén la vigilancia activa. Documenta todo. Delpine notó mi expresión. ¿Ocurre algo? Nicholas salió bajo fianza. Guardé el teléfono. El hombre que intentó matarme y que ahora enfrenta prisión acaba de obtener libertad temporal. Su rostro se endureció. Ten cuidado, Otis. Lo haré. Pero mientras caminaba hacia mi coche, comprobé los seguros 2 veces y miré por encima del hombro más de lo necesario. Nicholas estaba desesperado, y las personas desesperadas no seguían reglas. Las rompían, con violencia, si era necesario. Había ganado las batallas legales. Ahora solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para verlo condenado. 5 días después, estaba dentro de mi coche, estacionado al otro lado de la calle de la casa, mi casa, observando cómo un camión de mudanza era cargado. Nicholas bajaba cajas por la acera,
con movimientos rápidos, llenos de una ira apenas contenida. Clementine lo seguía con objetos más pequeños, el rostro vacío, como si aún no comprendiera lo que estaba ocurriendo. Sus vidas reducidas a cartón y cinta adhesiva. Me había estacionado a una cuadra, visible, pero no obvio. Quería ver este momento. Necesitaba verlos irse de la casa que habían intentado robarme intentando asesinarme. Las condiciones de la fianza le permitían a Nicholas recoger sus pertenencias antes del juicio, pero la fianza no podía devolverle su reputación. El informe de Eric del día anterior detallaba el colapso total. Cada cliente había cancelado sus contratos en menos de 48 horas tras el arresto, su licencia inmobiliaria suspendida durante la investigación, sus cuentas bancarias congeladas. Los cargos de fraude habían hecho lo que yo esperaba, destruirlo profesionalmente antes incluso del juicio. Y los acreedores no tardaron en aparecer. $95,000 en deudas, sin ingresos ni perspectivas. La bancarrota era inevitable, aunque no lo libraría de la restitución que debería pagar una vez condenado. El camión se alejó al mediodía. Nicholas y Clementine lo siguieron en su coche. No el sedán elegante que él solía conducir, sino uno más viejo, barato, comprado en la desesperación. Los vi desaparecer tras la esquina y luego conduje de regreso a casa. A las 6 en punto de esa tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. Mensaje tras mensaje, todos de Clementine. Esto es tu culpa. Arruinaste nuestras vidas. Nicholas irá a prisión por tu culpa. Lo he perdido todo. Se supone que eres mi padre. Leí los primeros con total desapego. Ninguna mención del intento de asesinato. Ninguna disculpa. Ninguna aceptación de que todo esto no era crueldad, sino consecuencia. ¿Cómo puede ser tan cruel? Espero que estés feliz ahora. Bloqueé su número. Vi cómo su nombre desaparecía de mis contactos. No sentí nada, salvo alivio. Al día siguiente, me reuní con Eric en un pequeño restaurante del este de la ciudad. Me deslizó una fotografía por la mesa. Un hombre asiático, anciano, quizá de 70 años, rostro amable y surcado por el tiempo. Cartero jubilado de 72 años, dijo Eric en voz baja. Vive junto a tu casa. Se llama Harold Chen. Escuchó todo a través de la pared. Discutían el plan la tarde de Nochebuena. Me quedé mirando la foto, procesando la información. Él escuchó que planeaban envenenarme y fue quien llamó para advertirme. Me salvó la vida. Eric asintió. Pero está aterrorizado de tu yerno. Nicholas tiene antecedentes de amenazas. Harold temía que, si se enteraba, lo atacara. Algo cálido recorrió mi pecho. Un extraño había arriesgado su seguridad para salvar a alguien que ni siquiera conocía. En un mundo donde la mayoría mira hacia otro lado, Harold Chen había actuado. 2 veces. La noche de Navidad y días después. Quiero agradecerle, dije despacio, pero de forma anónima. Hay que protegerlo de Nicholas. Esa noche preparé un sobre, $5,000 en efectivo. No era suficiente para una vida, pero sí lo que podía dar sin levantar sospechas. Incluí una nota escrita en letras de imprenta. Gracias por salvar mi vida. Cuídese. Eric lo entregó al día siguiente y me llamó desde una cafetería del centro. Lo aceptó, me dijo, y empezó a llorar. Su voz, por una vez, sonó con una dulzura inusual. Dijo, y cito, no podía dormir sabiendo lo que escuché. Tenía que advertirlo. No sabía qué más hacer. 5,000 no son suficientes para una vida, respondí en voz baja, pero es lo que puedo hacer. Más de lo que haría la mayoría. Eric cerró su cuaderno. Hablando de consecuencias, tu hija perdió su empleo. La despidieron ayer. Asociación con el escándalo. Era su única fuente de ingresos. El colapso era total. Nicholas enfrentando cargos federales, su negocio destruido, los acreedores al acecho. Clementine desempleada, su reputación arruinada,
obligada a abandonar mi casa y mudarse a algún apartamento barato, donde las paredes delgadas le permitirían oír a sus vecinos. Irónico, considerando cómo había empezado todo. No sentí culpa por su sufrimiento. Solo una tranquila satisfacción al ver que la justicia funciona, cuando uno entiende cómo utilizarla. Esa noche me quedé de pie frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el cristal. El teléfono, en silencio. Clementine bloqueada. La casa, vacía y segura. Nicholas, esperando juicio en 3 meses, fecha marcada con tinta roja en el calendario, junio de 2025. El informe final de Eric descansaba sobre mi mesa. Nicholas y Clementine habían alquilado un apartamento en un barrio peligroso al este del Boulevard Powell. De esos lugares donde las sirenas policiales son parte del paisaje y las ventanas tienen rejas. Su caída podía medirse en códigos postales. Abrí el portátil y busqué en las noticias. La historia del fraude había ganado notoriedad. Víctimas de un administrador inmobiliario hablan sobre estafa de $180.000. Los periodistas habían encontrado a los inversionistas, la maestra jubilada, la pareja joven, la familia inmigrante. Todos contaban su historia. Sus rostros, difuminados por privacidad, sus voces, nítidas con traición. Vergüenza pública sumada a las consecuencias legales. Completo. Implacable. Cerré el portátil. Mi reflejo se proyectó en la pantalla negra. Un hombre mayor, más duro ahora, con arrugas más profundas alrededor de los ojos. Pero vivo. Vivo porque un extraño llamado Harold Chen se preocupó lo suficiente como para actuar. Saqué una hoja de papel y escribí con cuidado. Si alguna vez necesita algo, contacte con Eric Harper. Añadí el número de Eric, lo sellé en un sobre dirigido a Harold a través de la oficina de Eric. Harold merecía más que dinero. Merecía protección, una vía de ayuda si Nicholas descubría su identidad. La justicia exigía proteger a los justos, no solo castigar a los culpables. Dejé el sobre a un lado, apagué las luces y me fui a dormir. 3 meses hasta el juicio de Nicholas. 3 meses hasta cerrar el capítulo final de esta venganza. Pero lo importante ya estaba hecho. Habían intentado matarme por dinero. Ahora no tenían nada. Ni dinero. Ni casa. Ni futuro más allá de la prisión y la miseria. Margaret habría dicho que estaba siendo cruel. Pero Margaret nunca supo en qué se convirtió su hija después de morir. Nunca conoció el hielo que creció en el corazón de Clementine, donde antes vivía el amor. Yo solo respondí en la misma moneda. Junio llegó con un sol inusualmente brillante para Portland. La luz se filtraba por las ventanas altas del tribunal del condado de Multnomah. Me senté en la tercera fila de la galería, las manos entrelazadas en el regazo, observando a Nicholas Ruiz en la mesa de los acusados. Habían pasado 4 meses desde su arresto. 4 meses de audiencias preliminares, mociones y maniobras legales. Y al fin, el día del veredicto. La sala estaba llena. Los 6 inversionistas estafados ocupaban las 2 primeras filas, rostros tensos por la anticipación. Los medios llenaban el fondo. Curiosos dispersos por los bancos laterales. Y Nicholas, reducido, con un traje barato, los hombros encorvados, nada que ver con el hombre arrogante que me había amenazado por mensaje y había destrozado mi buzón. El juicio había durado 3 semanas. Asistí siempre que el trabajo me lo permitió, observando cómo la fiscalía desmantelaba metódicamente la vida de Nicholas con pruebas, informes de inspección falsificados, documentos de empresas fantasma, registros de transferencias bancarias, cadenas de correos donde mentía a las víctimas con una facilidad ensayada. Las víctimas testificaron una a una. Una pareja de ancianos que había perdido $40.000 de su fondo de jubilación. Una familia joven que había ahorrado $25.000 para la entrada de su primera casa. Un pequeño empresario estafado por $35.000. Cada historia seguía el mismo patrón. Nicholas mostraba fotos de propiedades, presentaba documentación falsa, cobraba el dinero y luego desaparecía. El abogado defensor intentó argumentar que se trataba de malentendidos,
errores comerciales, circunstancias desafortunadas. Pero uno no puede malinterpretar 6 fraudes distintos con el mismo método. La evidencia no solo hablaba, gritaba. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, sus rostros eran neutros, medidos. La portavoz, una mujer de mediana edad con un blazer oscuro, se puso de pie sosteniendo el papel que determinaría el destino de Nicholas. En el cargo de fraude electrónico, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de falsificación de documentos, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. Cargo tras cargo. Culpable. 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 11 veces la palabra cayó como un martillo, cada una sellando su ataúd judicial. Vi cómo su rostro se desmoronaba, cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la realidad. Prisión. Años de ella. Una vida alterada para siempre. Su abogado le tocó el brazo y le susurró algo, pero Nicholas no respondió. La jueza, una mujer firme, de unos 60 años, cabello gris recogido, se dirigió al tribunal. El proceso de sentencia comenzará de inmediato. Revisó el informe previo, leyó las declaraciones de las víctimas y luego lo miró directamente. Señor Ruiz, sus crímenes fueron deliberados y extensos. Usted se aprovechó de los sueños de personas que solo querían un hogar. 6 familias confiaron en usted, y usted traicionó esa confianza sistemáticamente. Pausó, dejando que las palabras calaran. 6 años de prisión federal. $200.000 de restitución a sus víctimas. Tendrá tiempo para reflexionar sobre el peso de sus decisiones. Le dieron la oportunidad de hablar. Se levantó con torpeza. Tomé malas decisiones. Lo siento. Las palabras sonaron huecas, ensayadas, vacías de verdad. No miró a las víctimas. No miró a nadie. Fue detenido inmediatamente. Los alguaciles federales se acercaron. Nicholas echó un vistazo hacia la galería, no hacia mí, sino hacia el conjunto de rostros, y luego desapareció por la puerta lateral. Desapareció. Afuera, en las escaleras del tribunal, los medios rodeaban a las víctimas. Micrófonos, cámaras, preguntas sobre cómo se sentían. Pasé entre ellos en silencio, rechazando con un gesto cuando alguien intentó detenerme. Ese no era mi momento. La justicia había sido servida. Y eso bastaba. Una semana después, llegó una carta a mi apartamento. El sobre tenía la letra de Clementine. La reconocí de inmediato, la misma caligrafía redondeada con la que solía firmar las tarjetas del Día de la Madre. La abrí con cuidado. 3 páginas de letra apretada. Papá, sé que no me vas a creer, pero lo siento. Nicholas me convenció de que estaba siendo irracional. No sabía lo del veneno, lo juro. Estaba débil y desesperada. Por favor, perdóname. Lo he perdido todo. Eres lo único que me queda. La leí una vez. Luego otra, más despacio, buscando un atisbo de verdadero arrepentimiento y encontrando el mismo patrón que ya conocía, una admisión parcial envuelta en excusas y desvíos. No pedía perdón por sus actos, sino por las consecuencias. No lamentaba lo que había hecho, sino haber sido descubierta. La grabación existía. Su voz diciendo que mi muerte resolvería sus problemas. Eso no fue Nicholas convenciéndola de nada. Fue ella participando, planeando, eligiendo. Doblé la carta y caminé hasta el archivador. La guardé en la carpeta rotulada Asuntos cerrados y cerré el cajón. No se necesitaba respuesta. Ni perdón ofrecido. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. Esa noche sonó el teléfono. El nombre de Eric apareció en la pantalla. Vi la sentencia, dijo. 6 años. ¿Cómo te sientes? La justicia se cumplió. Eso es lo que importa. No todos habrían tenido la fuerza de llegar hasta el final. Su voz sonaba sincera, cargada de respeto. La mayoría se habría derrumbado o dejado llevar por la venganza. Tú te mantuviste enfocado en la justicia. Intentaron matarme, respondí simplemente.
Hice lo que tenía que hacer. Después de colgar, abrí el Registro Federal de Reclusos en línea. Nicholas Ruiz. Número asignado. Centro de detención listado. Estatus: bajo custodia. El sistema había funcionado. Las pruebas habían prevalecido. Las consecuencias se habían aplicado. Me quedé de pie junto a la ventana, observando las luces de Portland encenderse en la distancia. En algún lugar, Clementine se había mudado, según su carta, a Eugene, tratando de reconstruir su vida lejos del escándalo. Y en alguna prisión federal, Nicholas se adaptaba a su primera noche de 6 años de encierro. Y yo estaba de pie, vivo, reivindicado, libre. Una notificación de texto interrumpió el silencio. Era de Delpine. Todos los asuntos legales concluidos. Enviaremos la factura final. Estás libre y sin pendientes. Libre y sin pendientes. Las palabras pesaban. Sonaban a cierre. A final. Abrí mi calendario y marqué el día siguiente. Regresar a la casa. Comenzar a recuperarla. Habían pasado 4 meses desde que había estado dentro. Lo había evitado deliberadamente. Dejé que se mudaran, que el alguacil confirmara el desalojo, que el tiempo pusiera distancia. Ahora volvía a ser mía. Completamente mía. Mañana caminaría por esas habitaciones, borraría su presencia y convertiría esa casa en mi santuario otra vez. No esta noche. Esta noche dejaría que el capítulo se cerrara con dignidad. Mañana empezaría uno nuevo. El sol de agosto me calentaba el rostro mientras estaba en el camino de entrada, el llavero pesado en la mano. La casa se veía igual por fuera, las mismas ventanas aledizas, el mismo roble bajo el cual Clementine construía casitas de hadas cuando era niña. Pero todo era distinto ahora. Había pasado julio preparándome para este momento. Contraté a obreros para pequeñas reparaciones, cambié las cerraduras, mandé limpiar las alfombras y pinté sobre los colores que ellos habían elegido. Ese gris triste que insistieron en poner en la sala, ahora reemplazado por el beige cálido que Margaret y yo habíamos escogido originalmente. Mi contrato de alquiler terminó ayer. Todo lo que poseía cabía en mi coche y en un pequeño camión de mudanza que conducía yo mismo. No había acumulado mucho en 8 meses de exilio. Ahora regresaba a casa. Abrí la puerta principal con la nueva llave y el nuevo cerrojo y di un paso adentro. La casa olía a pintura fresca y producto de limpieza. La luz del sol entraba por los ventanales relucientes. Mis muebles estaban dispuestos como prefería. Las fotos de Clementine habían sido retiradas, guardadas en una caja en el garaje, no destruidas. No era crueldad. Era distancia. Fuera de la vista, fuera de la mente. Recorrí cada habitación despacio, la cocina donde recibí aquella llamada de advertencia, el comedor donde intentaron envenenarme, la sala donde alguna vez celebramos las fiestas. Todo era mío otra vez. Limpio. Seguro. La terraza trasera me llamó. Preparé un café, lo llevé afuera y me acomodé en la silla que había comprado solo para ese lugar. El horizonte de Portland se extendía frente a mí, familiar, reconfortante. La casa luce bien, dijo una voz a mis espaldas. Era Eric. Le había dado la nueva llave el día anterior y le había dicho que pasara cuando quisiera. La hiciste tuya otra vez, añadió. Ese era el punto, respondí, señalando la otra silla. Borrarlos. Avanzar. Se sentó y tomó un sorbo de su termo. Nos quedamos en silencio un momento, una quietud cómoda entre amigos. En algún punto del camino, Eric había dejado de ser solo mi investigador. Se había convertido en alguien que realmente valoraba. No cualquiera habría hecho lo que hiciste, dijo al fin. La mayoría se habría derrumbado o dejado consumir por el odio. Tú te mantuviste fiel a la justicia. Intentaron matarme, respondí con calma. No podía dejarlo sin respuesta. Eric levantó su taza. Por la justicia, entonces. Toqué la mía contra la suya. Y por la supervivencia. Esa misma tarde,
Delpine llegó cargando una carpeta gruesa. Profesional como siempre, pero con una calidez en la mirada que dejaba ver el respeto que había desarrollado por mí durante todos esos meses. Documentos finales, dijo, acomodándose en la silla que Eric había dejado vacía. Todo está cerrado. Tu testamento está actualizado y archivado correctamente. Los beneficiarios del seguro confirmados. El título de la casa libre de cualquier carga. Eres, legalmente, a prueba de todo. Revisé los documentos con la misma meticulosidad de siempre. Carta de confirmación del seguro. Certificación del testamento. Escritura de propiedad sin gravámenes. Sentencia judicial con la restitución ordenada. Todo en orden. Todo documentado. Todo definitivo. ¿Ningún asunto pendiente? Pregunté. Ninguno, respondió Delpine con absoluta seguridad. Nicholas está en prisión federal. Clementine no tiene ningún derecho legal sobre nada. Eres completamente libre. Gracias, Delpine, por todo, dije sinceramente. Lo hiciste fácil gracias a tu rigor. Ella sonrió levemente. Ha sido el caso mejor documentado que he tenido. Cada pieza de evidencia, etiquetada, fechada, cruzada con otra. Deberías haber sido abogado. Fui contador, respondí. El principio es el mismo. Seguir las cifras, documentar todo, demostrar tu caso. Cuando se fue, me quedé solo en la terraza mientras caía la tarde. El sol descendía en el horizonte, pintando las nubes de tonos naranjas y rosados. Portland se extendía bajo mis pies, la ciudad en la que había vivido durante 40 años. La ciudad que había presenciado mi momento más oscuro y mi victoria final. El hombre que se sentó en aquella cena de Navidad ya no existía. Era demasiado confiado, demasiado esperanzado, demasiado ingenuo respecto a la naturaleza humana. Yo era lo que quedaba. Más duro, sí. Más cauteloso, más estratégico. Pero vivo. Ellos habían querido mi muerte. En cambio, habían orquestado su propia destrucción. No mediante la violencia, sino mediante la ley, la evidencia y la paciencia. Esa era la verdadera victoria. Mi teléfono descansaba sobre la mesa junto a mí, oscuro y en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin amenazas. Solo paz. Tomé mi taza de café, di un sorbo lento y respiré hondo. El aire olía a verano, rosas, césped recién cortado y posibilidad. En algún lugar del sur, Clementine intentaba reconstruir su vida, cargando con el peso de las relaciones rotas y la reputación destruida. En alguna prisión federal, Nicholas contaba los primeros meses de una condena de 6 años, reflexionando sobre el precio de la avaricia. Y en algún lugar cercano, Harold Chen vivía tranquilo, el héroe anónimo, sin saber del todo la gratitud que le había enviado a través de Eric. Y aquí, en esta casa, en esta terraza, existía yo. Transformado. Endurecido. Pero esencialmente vivo. Una brisa cálida me acarició el rostro. Pensé en el mañana. Café con Eric por la mañana, reunión del club de jardinería la próxima semana. Había decidido unirme. Necesitaba conexiones nuevas, vínculos que no nacieran del dolor. Quizás voluntariado después. La vida continuando hacia adelante. No era la vida que había imaginado. Aquel hombre, el padre confiado, el que creía en lo mejor de las personas, había muerto. Pero esta vida, más cauta, más sabia, más fuerte, era mía. Completamente mía. Y eso era suficiente. El sol tocó el horizonte, derramando oro y carmesí sobre el cielo. Me puse de pie, estiré músculos que no se sentían tensos por primera vez en meses, recogí la taza y entré en mi casa. Mi casa, legal y emocionalmente mía otra vez. Detrás de mí, el sol terminó de ocultarse. La oscuridad llegó, pero ya no le tenía miedo. Había aprendido a moverme en ella, a entender que a veces uno debía caminar por la sombra para alcanzar la luz del otro lado. Cerré la puerta, giré el nuevo cerrojo y escuché el clic final, sólido, definitivo.
seguro, protegido, victorioso. La historia no terminó con celebración ni aplausos. Terminó con ese sonido silencioso, el cerrojo deslizándose en su lugar, las barreras restauradas, el santuario recuperado. Terminó conmigo de pie en el pasillo, rodeado por una luz cálida, con el futuro extendiéndose frente a mí. Incierto, sí, pero manejable. Habían intentado matarme en una cena de Navidad hacía 8 meses. Fallaron. Y al fallar, lo perdieron todo, la libertad, la reputación, la familia, el futuro. Mientras yo permanecía aquí, en mi hogar, con mi vida intacta y mi paz recuperada. La justicia no solo se había cumplido. Se había ganado, con inteligencia, paciencia y fe en un sistema que aún protegía a personas como yo de personas como ellos. Caminé hacia la sala, me acomodé en mi sillón y tomé el libro que había estado leyendo. Afuera, la noche de Portland caía suavemente. Adentro, el calor me envolvía. Mi calor. Mi paz. Mi victoria. El final no fue dramático. Fue simple. Fui yo, vivo y completo, pasando de página y continuando hacia adelante. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.